Hola, bienvenidos de vuelta. Vamos a empezar con uno de los temas quizás más extensos que vamos a estar cubriendo a lo largo de este semestre, que son las glándulas suprarrenales. Vamos a estar viéndolas realmente de aquí hasta el segundo examen parcial. Vamos a dedicarnos plenamente a estas estructuras, ya que son, para empezar, estructuras muy complejas que engloban muchas hormonas y mucho del control en torno a cómo manejamos el estrés. Entonces, pues ya se los había mencionado antes, estas estructuras van a ser vitales y entender las glándulas suprarrenales es vital para entender la endocrinología y por ende la neuroinmunoendocrinología. Entonces vamos a empezar hablando de algunas generalidades y posterior, el día de hoy, vamos a hablar de una de las porciones específicas de estas glándulas. Entonces, a forma de inicio y de forma muy general, las glándulas suprarrenales se llaman suprarrenales porque están superiores a nuestro riñón, están arriba de nuestro riñón, ¿verdad? Entonces, suprarrenal. También son conocidas como glándulas adrenales, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos nombres se puede usar de forma intercambiable y significa lo mismo. Son pequeñas glándulas, realmente no son estructuras muy grandes, pero son bilaterales. Obviamente tenemos dos riñones y pues encima de cada riñón tenemos una de estas glándulas, eso quiere decir tenemos dos glándulas suprarrenales que trabajan en conjunto para producir pues diferentes sustancias vitales para nuestra vida. Como les mencioné, producen varias hormonas que impactan nuestro desarrollo y crecimiento, nuestra habilidad para manejar estrés, nuestra capacidad de reproducción, nuestras características sexuales, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos que entender que dentro de estas mismas glándulas, no solo son dos glándulas endocrinas, existen dos como subglándulas adentro de la misma glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque cuando partimos esta glándula y la vemos por dentro, vemos que tiene dos porciones distintas. Tiene una corteza y tiene una médula. ¿Ok? Entonces, en esta imagen podemos visualizar más claramente a lo que me refiero. Entonces, tenemos dos glándulas suprarrenales y cuando agarramos cada una de estas glándulas y la partimos a la mitad, como vemos en esta imagen, vemos que hay anatómicamente dos estructuras distintas. Entonces es como que si fueran dos glándulas distintas incorporadas en nuestra glándula suprarrenal. Vemos que la parte más externa corresponde a la corteza y la parte interna corresponde a la médula. ¿Y por qué es importante que hagamos esta distinción? Porque la corteza y la médula son muy distintas en cuanto a su origen embriológico, su tipo de tejido y las hormonas que se producen y la función de cada una de estas dos regiones. Entonces, realmente es una glándula, pero cuando la partimos nos damos cuenta que es como que si hubieran dos glándulas, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Entonces, para simplificarlo un poquito, trataré de referirme a cada una ahora en adelante como corteza suprarrenal o como médula suprarrenal para hacer la distinción de que estoy hablando de lo que podríamos realmente identificar como una glándula endocrina distinta. Vamos a empezar hablando muy general sobre la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque en las próximas dos clases vamos a entrar ya a detalle de la corteza. Hoy nos vamos a dedicar más a la médula, ¿ok? Entonces, en cuanto a la corteza suprarrenal, es la parte pues, que rodea la circunferencia de la glándula, es la porción externa, como vimos en la imagen anterior. Si regresamos, porción externa es la corteza. Esta corteza regula varios componentes del metabolismo, produciendo diferentes sustancias llamadas mineralocorticoides y glucocorticoides, ¿ok? Y aparte de esto, también produce hormonas sexuales femeninas y masculinas. Reitero, esto es de lo que vamos a hablar ya en la próxima clase. Hoy solo estamos viendo generalidades e información que va a ser importante para cuando ustedes realicen su tarea. Ahora, para complicar un poquito más esta situación, la corteza suprarrenal, ¿se acuerdan? Les dije la capa de afuera, vamos a hacer nuestra médula acá. La corteza suprarrenal
está compuesta por diferentes capas bien delimitadas. O sea, no solo tengo la corteza, sino que ahora voy a partir mi corteza en 3 capas diferentes. O sea, tiene 3 diferentes capas bien delimitadas. Y esto va a ser importante porque cada capa de la corteza suprarrenal produce diferentes hormonas y cada una va a tener un nombre específico. ¿Ok? Entonces, estas 3 capas son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Ojo, estas son las 3 capas que conforman la corteza. Entonces, para dejarlo más claro, veamos esta imagen. Y esta imagen es como que si hubiéramos hecho un corte y estamos viendo microscópicamente cómo se ve toda nuestra glándula, desde hasta afuera hacia hasta adentro. Entonces, aquí podríamos decir que es afuera y aquí es adentro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver, es como que si hubiéramos cortado este pedacito y le hicimos zoom. Entonces, la capa más externa de nuestra glándula o de nuestra glándula suprarrenal y por ende de nuestra corteza es la zona glomerular. La capa que le sigue es la zona fascicular y la tercera capa de la corteza es la zona reticular, ¿ok? Eso conforma nuestra corteza, que es la capa externa, y abajo de esa corteza ya viene lo que es la médula, que es el centro que vemos acá de nuestra glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, como les dije, la importancia y la razón por la que tenemos que hacer esta distinción es porque vamos a ver que la zona glomerular, y ya lo hablaremos en la próxima clase, secreta una hormona que se llama aldosterona. La zona fascicular es muy importante para nosotros en psiconeuroendocrinología porque esta es la que secreta los glucocorticoides, en donde cae el cortisol, que es importantísimo y que le vamos a estar dedicando mucho tiempo. Y luego la tercera capita de la corteza, que es la zona reticular, secreta hormonas sexuales como testosterona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona y estrógenos, ¿verdad? Estas las vamos a ir hablando también más adelante. Ahorita solo quiero que identifiquemos qué se produce en cada una de estas capas, ¿ok? Entonces lo vamos a ver así. La primera capa produce mineralocorticoides, la segunda glucocorticoides y la tercera hormonas sexuales, ¿ok? Y luego, abajo de la corteza, ya tenemos la médula, que es a la que nos vamos a dedicar plenamente hoy, que es donde se producen epinefrina y norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina, ¿ok? Entonces, la razón por la que es tan compleja y tenemos que distinguir de todas estas capas es porque, como vemos, las hormonas que se producen en cada lugar son distintas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar específicamente a la médula suprarrenal, que como les dije, produce adrenalina y noradrenalina. Es la porción central o interna de la glándula que está rodeada por la corteza. Y si recuerdan un poquito, ustedes previamente ya habrán recibido neurofisiología y en la clase de neurofisiología, pues si ustedes hacen un poquito de memoria, habrán hablado de los neurotransmisores. La noradrenalina se estudia también como un neurotransmisor, pero tiene la particularidad de que es un neurotransmisor, pero también es una hormona. Y si ustedes recuerdan, se producen a partir de un aminoácido que se llama tirosina. ¿Ok? La tirosina, a través de una serie de reacciones químicas, se transforma en dopamina. ¿Recuerdan? La dopamina también es un neurotransmisor muy importante. Y esa dopamina, a través de otra serie de reacciones químicas, se transforma en noradrenalina y posterior en adrenalina. ¿Ok? Entonces, la médula suprarrenal tiene células que son productoras de hormonas porque es un sitio muy importante en donde se convierte la tirosina en noradrenalina. E importante, la médula suprarrenal forma parte de lo que es el sistema nervioso autonómico simpático. Nuevamente, esto es algo que ustedes ya tienen que haber visto en su curso de neurofisiología,
Sin embargo, vamos a hacer una revisión breve, rápida, concreta, porque nos va a servir para poder seguir hablando de respuesta a estrés. Pero todo esto, como les digo, es solo recapitular cosas que ustedes en teoría ya deberían saber en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos expuestos a una situación de estrés, nuestra médula suprarrenal produce catecolaminas, ¿ok? Adrenalina y noradrenalina y las libera a nuestra sangre. Y cuando estas hormonas salen a nuestra sangre, van a producir efectos importantes en todo nuestro cuerpo, como por ejemplo van a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, van a cerrar nuestros vasos sanguíneos, van a dilatar los bronquios de nuestros pulmones, van a aumentar nuestro metabolismo, ¿ok? Y el efecto de estas hormonas es rápido y es corto. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es preparar nuestro cuerpo para la respuesta de lucha o huida ante un peligro inminente. Entonces, para que vayamos teniendo esto todos un poquito más rápido, como les dije, vamos a recapitular muy rápidamente un poco sobre el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Este también es conocido como vegetativo, neurovegetativo o involuntario. Y está conformado, no es como un sitio anatómico preciso, sino que está conformado por estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico. Este es uno de esos sistemas que no es una división anatómica de nuestro sistema nervioso, sino que es una división funcional. Entonces, tiene diferentes partes que van a estar localizadas a lo largo de todo nuestro sistema nervioso. ¿Y cuál es su función? Se encarga de la regulación de las funciones involuntarias, inconscientes o automáticas de nuestro organismo, manteniendo la homeostasis o equilibrio interno y permitiéndonos adaptarnos ante cualquier variación que pueda ocurrir, ya sea en el medio externo o en el medio interno. ¿A qué me refiero con esto? El sistema nervioso autónomo es el que regula nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, la motilidad y tránsito intestinal, nuestra sudoración, la excreta de orina, la temperatura corporal, entre otras. Entonces, si ustedes se ponen a pensarlo, ustedes no están en ningún control de esto. Ustedes no se ponen a pensar ahorita, quiero que mi presión arterial sea 120/80 y por eso su presión arterial es 120/80. No, esto es un proceso automático, involuntario, inconsciente que nuestro cuerpo lleva a cabo todo el tiempo para mantenernos vivos, ¿ok? Entonces, de eso es de lo que se encarga el sistema nervioso autónomo. Entonces, como les dije, tiene una porción que forma parte del sistema nervioso central y una porción que forma parte del sistema nervioso periférico. La que nos va a interesar más hoy es la porción periférica, pero solo a manera de reflexión y para que podamos unir un poquito en cuanto a puntos en los que interactúan los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Vamos a ver que a nivel del sistema nervioso central, no hay como una estructura bien definida que diga, ahí está, ese es mi sistema nervioso autónomo, ¿ok? Sino que esto es funcional. El sistema nervioso autónomo resulta de la integración de actividades que ocurren a muchos niveles en diferentes áreas del cerebro. Y entonces vamos a ver que hay diferentes estructuras, por ejemplo, médula espinal, el tronco encefálico, el hipotálamo, son estructuras de nuestro sistema nervioso que forman el sistema nervioso autónomo. Ojo, esto es muy importante porque el hipotálamo es una estructura muy, muy importante porque es un punto de unión entre el sistema endocrino, ¿se acuerdan? El hipotálamo ya hemos mencionado hasta el cansancio, que es el sensor que nos permite detectar los niveles de hormonas. También forma parte del sistema límbico, nos ayuda a generar emociones y también forma parte del sistema autónomo. ¿Ok? Entonces es un importante punto de unión que forma una especie de conexión entre lo que yo siento y cómo funciona mi cerebro y lo que está pasando en el resto de mi cuerpo. Entonces es un interesante punto de unión a los diferentes sistemas de la psico-neuro-inmunoendocrinología. Entonces vamos a ver que la corteza cerebral es el nivel más alto de integración somática y del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, como les dije, lo que me interesa más para el día de hoy es que veamos las porciones periféricas, entonces solo a manera de reflexión,
tronco encefálico, médula, hipotálamo, forman parte del sistema nervioso autónomo. Pero lo que es más interesante para nosotros hoy es el sistema nervioso autónomo en su porción periférica, que si ustedes recuerdan, se divide en dos porciones, un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Estos dos sistemas funcionan de cierta forma con alguna acción antagónica, o sea, están en equilibrio. Uno compensa al otro y la función de uno es un poquito como antagónica a la del otro y mantienen un equilibrio o un balance bastante preciso que nos permite funcionar. Hay una tercera división del sistema nervioso autónomo, que es el entérico, que para el día de hoy no nos interesa. Pero vamos con el sistema nervioso simpático porque este sí nos va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque la comunicación a través de este sistema se hace principalmente a través de adrenalina y noradrenalina cuando ésta se libera por nuestra médula suprarrenal. ¿Ok? Y su acción principal, como ya les mencioné previamente, respuesta de lucha o huida ante estímulos externos que puedan representar un peligro para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente el sistema nervioso autónomo simpático existe para preparar a nuestro organismo para responder rápidamente ante algún tipo de estímulo externo con todo el propósito de llevar a cabo una serie de eventos que van a garantizar que tenemos una gran cantidad de energía para asegurar nuestra supervivencia, ¿ok? Lo que busca hacer el sistema simpático es acelerar las funciones de mi organismo y prepararme para actuar ante una posible amenaza, ¿ok? Este sistema, como les dije, está extenso en todo nuestro cuerpo, inerva prácticamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, todos los órganos y estructuras de mi cuerpo eventualmente podrían tener una reacción cuando se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que sucede? Hay una amenaza, yo lo reconozco, o sea, mi corteza cerebral reconoce que hay una amenaza, ¿ok? Y entonces envía una señal hacia el resto de mi cuerpo y esto activa el sistema nervioso simpático. Esto quiere decir, empiezo a liberar grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina a nivel de mi sistema nervioso central, pero también a nivel de mi médula suprarrenal. ¿Ok? Mi médula suprarrenal va a empezar a liberar y a liberar y a liberar grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina que salen a mi sangre y viajan por todo mi cuerpo y hacen que mis órganos empiecen a hacer un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con mis pupilas? Mis pupilas se van a poner grandes, 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 se van a dilatar. ¿Por qué? Porque esto aumenta mi capacidad visual para que yo pueda ver con mayor facilidad las amenazas en mi entorno. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy caminando por el campo y de la nada me aparece un tigre. Y el tigre obviamente me está viendo con cara de que me va a matar y que me va a cenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis ojos, mis pupilas se ponen grandotas. ¿Por qué? Porque yo necesito poder evaluar todo lo que está pasando en mi entorno para poder encontrar. Bueno, ahí está el tigre, pero ¿dónde está la forma más fácil de escaparme de él? Yo tengo que tener una visión panorámica de todo lo que está pasando. Luego, ¿qué pasa? Mi corazón empieza a latir bien rápido. Aumenta mi frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la cantidad de oxígeno que yo estoy mandando hacia mi sangre. ¿Ok? Si mi corazón late más rápido, mi sangre está viajando más rápido, entonces yo le estoy llevando más oxígeno. ¿Ok? Porque pues el oxígeno entra por mis pulmones y llega a mi sangre y por toda mi sangre tiene que distribuirse al cuerpo. Entonces, si mi corazón late más rápido y el corazón es la bomba que impulsa esa sangre, la sangre va a estar viajando más rápido y llevando más oxígeno. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en un estado en donde voy a necesitar mucha energía y el oxígeno me la proporciona. Luego, se eleva mi presión arterial. Esto también va a ayudar a que la sangre viaje más rápido hacia los órganos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que mis vasos sanguíneos se vuelven más chiquitos, o sea, se apachan, hay constricción de mis vasos sanguíneos para que pueda viajar esa sangre más rápido, ¿ok?
y aumenta la cantidad de azúcar que se libera por el hígado. En condiciones normales tenemos reservas de azúcar en nuestro cuerpo, entonces lo que queremos hacer es salgan todas esas reservas. Este es el momento en que necesito que salgan y me proporcionen energía. Recuérdense que el azúcar es una fuente importantísima de energía, porque si yo voy a tener que salir corriendo de este tigre, voy a tener que tener mucha energía para poder hacerlo. Se dilatan los bronquios de mi pulmón. Eso también ayuda, o sea, con los bronquios grandotes en mi pulmón puede entrar más oxígeno. Aumenta el flujo sanguíneo a los músculos que permiten el movimiento. O sea, toda mi sangre va a empezar a irse hacia mis piernas, hacia mis brazos. ¿Por qué? Porque si yo necesito salir corriendo, yo necesito que esté llegando mucha sangre con oxígeno y nutrientes a mis piernas para que yo pueda hacer esto. Y por lo mismo, disminuye el flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal y los riñones. ¿Por qué? Porque mi tracto gastrointestinal normalmente se encarga de que yo haga la digestión y que yo excrete orina. Son funciones muy importantes, pero en el momento en que me va a comer un tigre, no son prioritarias, porque estar haciendo la digestión en ese momento no me va a servir de absolutamente nada. Entonces, yo no necesito la sangre en mi intestino para que yo haga la digestión, yo necesito la sangre en mis piernas para correr rápido. También estimula la producción de sudor, porque esto permite liberar calor del cuerpo para compensar por el estado hipermetabólico en el que se entra. Y en condiciones no relacionadas a una situación en la que me va a comer un tigre, pero como un dato anecdótico que es importante, la activación del simpático permite la eyaculación y el orgasmo durante el acto sexual, ¿ok? Esa no es tanto una función de lucha o huida, pero también pues participa en otras funciones que garantizan la supervivencia a largo plazo de nuestra especie. Entonces regresemos a este mismo ejemplo. Pensemos en este señorcito que está acá, y una situación va que no tiene que ver con un tigre, pero lo están asaltando, le aparece este maleante con un cuchillo y lo está asaltando. Pues espero que nunca los hayan asaltado, pero esto es Guatemala, entonces asumo que más de alguno de ustedes ya los han asaltado. Y pónganse a pensar qué pasa en su cuerpo o qué sintieron ustedes cuando les pasa algo así o cuando ustedes perciben cualquier tipo de amenaza. Su corazón empieza a latir muy rápido y cuando se sienten como que están sudando, ¿verdad? ¿Qué más iba a pasar? Lo que les dije, los ojos se van a dilatar, esas pupilas, porque yo necesito poder ver. Ok, me están asaltando, ¿para dónde me puedo ir corriendo? ¿Qué puedo hacer? Y la sangre se va a ir a mis piernas en vez de a mi tracto gastrointestinal. Entonces, si nos ponemos a pensarlo, evolutivamente nos convertimos en una especie que no necesariamente enfrenta tigres todos los días. Sin embargo, nuestro sistema simpático lo que ha hecho no es desaparecer, sino adaptarse a otras condiciones de vida, ¿verdad? En las que funciona sin necesariamente enfrentar, como les dije, un tigre. Pero, por ejemplo, pongamos un caso menos extremo, un futbolista, este portero que está acá. Piensen qué pasa en el cuerpo de este portero cuando él está jugando fútbol, está jugando la final del mundial, yo qué sé. Entonces, esta es una situación que para él, de cierta forma, va a activar su sistema nervioso simpático. No va a estar relajado, tiene que estar alerta. ¿Cómo tienen que estar sus pupilas? Dilatadas, porque tiene que ser capaz de ver absolutamente todo lo que está pasando en el campo. ¿Dónde va a estar la sangre? En sus piernas y en sus brazos. ¿Por qué? Porque necesita poder moverse de forma ágil para evitar que le metan un gol. No necesita estar haciendo la digestión. Entonces, ¿para qué va a tener sangre yéndose ahorita a su tracto gastrointestinal haciendo la digestión? No le serviría de nada, ¿verdad? Sino que necesitamos que este sistema esté un poquito activo para que él pueda desempeñarse adecuadamente en este estado, ¿ok? Entonces, por el otro lado, y este sí lo vamos a revisar muy global porque no es lo que nos corresponde el día de hoy, está el sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Este hace la otra parte que la va a hacer no a través de noradrenalina, sino de otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y la función de este es todo lo contrario, es generar un estado de reposo que nos permita ahorrar y recuperar energía, nos provoca una relajación del cuerpo para que haya recuperación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a ver acá? Pues
Pensemos, ahora ya no me está tratando de matar un tigre, estoy tirada en el sofá de mi casa, es domingo, estoy viendo una película, viendo ahí en Globo que voy a pedir de almorzar, haciendo absolutamente nada que me estimule o me haga sentir como que estoy amenazada. Entonces se activa más mi sistema nervioso parasimpático, entonces pasa lo contrario. Mis pupilas van a estar chiquitas. ¿Por qué? Porque yo solo estoy viendo la tele, no me importa realmente tener un campo visual mucho más amplio. Mi frecuencia cardíaca, mi presión sanguínea van a estar bajas, no hay nada que me esté activando. Va a haber, aquí sí aumenta la actividad en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada, entonces mi cuerpo dice, ok, este es un buen momento para hacer la digestión, ¿verdad? Porque aparentemente no hay ningún otro tipo de actividad pasando. Y en el contexto del acto sexual, ¿se acuerdan que el simpático promueve eyaculación y orgasmo? El parasimpático hace otra cosa, es el que promueve la erección, ¿ok? En un estado de relajación permite la excitación sexual y la erección. Entonces, el polo opuesto, ¿verdad? Aquí estoy tranquila, entonces hasta me puede dar sueñito, me duermo, estoy haciendo la digestión, de la nada me van a dar ganas de ir al baño, porque pues no ando haciendo nada más importante. Entonces, estos sistemas son de cierta forma un poquito complementarios, ¿verdad? O sea, cuando se activa el parasimpático, tendemos a bajar un poco la actividad. Cuando se activa el simpático, estimulamos a que pasen muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, son un balance, son un equilibrio, son un poquito antagónicos, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuál sistema esté predominando, es cómo va a estar mi estado general. Pero el que nos interesa para hoy es el sistema simpático, porque es el que es mediado por noradrenalina y adrenalina, que son las hormonas que se producen a nivel de nuestra médula suprarrenal. Ahora, para correlacionar un poquito desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que puede pasar y salir mal? ¿Cuál es el problema de una mala regulación o de una exposición a estas hormonas? Vamos a hablar brevemente de lo que son los ataques de pánico, ¿ok? Vamos a ver que aunque la liberación de noradrenalina ante un estrés o un peligro es un proceso adaptativo que nos permitió sobrevivir como especie, en algunas condiciones la adrenalina y la noradrenalina pueden liberarse en ausencia de un estímulo significativo o ante situaciones que nos generan ansiedad. Y cuando esta liberación se produce de forma poco adaptativa, es cuando tenemos ataques de pánico. Ahora bien, eso no es la definición de un ataque de pánico. Ojo, ataque de pánico no quiere decir se liberó mucha noradrenalina. Es un complejo, es un proceso muchísimo más complejo que esto, pero parte del ataque de pánico y la forma en que lo experimentamos es porque a través de una serie de reacciones que empiezan en nuestro sistema nervioso central, se detonan un montón de procesos, entre ellos la liberación de noradrenalina, que nos puede generar mucho malestar físico. Entonces, en el ataque de pánico, la liberación excesiva produce en un periodo relativamente corto aceleración de nuestro corazón, nos ponemos a sudar, tenemos temblor, como que no pudiéramos respirar, náusea, dolor de pecho, mareos y las sensaciones físicas provocadas por este exceso de hormona se acompañan también de un malestar psíquico en donde hay miedo, angustia, sensación o temor de morir, sensación de estarse volviendo loco. Esta es la porción que podríamos decir de un ataque de pánico que no es por un exceso de noradrenalina necesariamente, ¿verdad? Esto ya tiene procesos mucho más avanzados y complejos que tienen que ver con nuestro sistema límbico, por ejemplo, pero la parte física de un ataque de pánico generalmente es secundaria a que se libera excesivamente esta noradrenalina, ¿ok? Aparte, pues como les dije, está la parte psíquica, en donde hay miedo, angustia, me estoy volviendo loco, me estoy muriendo, y los ataques de pánico pues pueden ocurrir ya sea aislados o en el contexto de un trastorno de ansiedad generalizado o de un montón de otras patologías, ¿ok? Y hay otra enfermedad que esta sí es más directamente relacionada a la glándula suprarrenal, ¿ok? Esta sí es totalmente relacionada a un problema de esta glándula. El ataque de pánico no. O sea, el ataque de pánico, pues sí puede haber mucha noradrenalina,
pero no es porque mi glándula suprarrenal no funcione, sino que porque las estructuras centrales están activándome como que hubiera una amenaza cuando no hay. Ahora, en el caso del feocromocitoma, ahí sí es una enfermedad que es totalmente de mi glándula. Es una neoplasia o un tumor de la médula adrenal que es afortunadamente relativamente raro, ¿ok? Y pues aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí vemos que es como que hubiera un tumorcito ahí. Y lo que va a hacer ese tumor es producir y liberar catecolaminas al torrente sanguíneo. Entonces, si yo ya tengo mi glándula normal y de la nada yo tengo otra bola de glándula que está haciendo más trabajo del que debería, yo estoy liberando constantemente demasiadas catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy con demasiado en mi sangre, entonces, ¿qué voy a tener? Todos los efectos que veo cuando se activa mi sistema nervioso simpático. Voy a sudar un montón, las personas van a tener cefalea, taquicardia, se les sube la presión arterial, que puede ser transitorio, ¿verdad? O sea, a veces es difícil de detectar porque en el momento en que el tumor saca sus hormonas, se eleva la presión arterial. Pero si en cualquier otro momento yo le tomo la presión arterial, esa persona va a estar normal. Entonces, esto es importante porque son elevaciones de la presión arterial que no responden a tratamientos antihipertensivos y puede ser tan severa que pone en peligro la vida, ¿ok? Entonces puede haber ansiedad similar a un ataque de pánico porque la persona siente que todas estas cosas le están pasando. Puede haber dolor abdominal, puede haber pérdida de peso. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues si yo tengo un tumor en mi glándula que está produciendo demasiada catecolamina, la solución es quitar ese tumor y pues solucionamos el problema. No siempre es tan fácil, hay algunos en los que no se pueden quitar o que son muy grandes, o hay otros peligros. Entonces, es un tumor importante de la médula, ¿verdad? Porque si no estuviera en la médula y estuviera en otra porción de la glándula, no produciría catecolaminas. Pero eso ya lo veremos en las próximas clases. Si es un tumor de la médula que produce catecolaminas, es un feocromocitoma. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro. Anoten todas las dudas que tengan y el día miércoles las vamos a trabajar en clase.